Somos estudiantes de la Universidad Politécnica de El Salvador de la materia Teoría Electromagnética. Wilson Urías, Daniel Candrain, Spencer Hernández y Nubia Bautista estaremos hablando sobre los materiales magnéticos, tipos de materiales, clasificación y aplicación para cada uno de ellos. Comencemos. Los materiales magnéticos son importantes para el área de ingeniería eléctrica. En general, hay dos tipos principales: materiales magnéticos blandos y materiales magnéticos duros. Los blandos se usan en aplicaciones en las cuales el material debe imanarse y desimanarse fácilmente, como núcleos de transformadores para la distribución de energía eléctrica y como materiales para estatores y rotores de motores y generadores. Por otra parte, los materiales magnéticos duros se utilizan en aplicaciones que requieren imanes que no se desamanen fácilmente, como los imanes permanentes para altavoces, receptores telefónicos, motores síncronos sin escobillas y motores de arranque para automóviles. En este video hablaremos de tres tipos de materiales magnéticos que son ferromagnético, diamagnético y paramagnético. A continuación pasará a mis compañeros a explicar cada uno de ellos. Los materiales ferromagnéticos producen campos magnéticos que pueden mantenerse o eliminarse a voluntad. Los elementos ferromagnéticos más importantes son el hierro, el cobalto y el níquel. Las propiedades ferromagnéticas son debidos al modo en que los espines de los electrones internos son apareados y se alinean en la red cristalina. Las capas internas de los átomos individuales se llenan con pares de electrones de espinas opuestas, y de esta forma no queda en ningún momento bipolar magnético debido a ellos. En los sólidos, los electrónicos externos de valencia se combinan unos con otros, formando enlaces químicos de forma que no quede ningún momento magnético significativo. Debido a estos electrones, en el hierro, el cobalto y el níquel, los electrones internos 3D son responsables del ferromagnetismo que presentan estos elementos. El átomo de hierro posee 4 electrones 3D, el átomo de cobalto posee 3 y el átomo de níquel posee 2. En una muestra sólida de hierro, cobalto y níquel, a temperatura ambiente, los espines de los electrones 3D de átomos adyacentes se van a alinear en una dirección paralela por un fenómeno denominado emanaciones espontáneas. A continuación les hablaré sobre el efecto de la temperatura sobre el ferromagnetismo. La energía térmica hace que los dipolos magnéticos de un material ferromagnético se desvíen de su alineamiento. Al aumentar la temperatura, se alcanza una temperatura en la cual el ferromagnetismo de los materiales ferromagnéticos desaparece completamente y el material se toma paramagnéticos. Esta temperatura se denomina temperatura de Curie. En esta gráfica se puede observar que el comportamiento del material ferromagnético en la línea de magnetización por saturación es constante, pero a medida que la temperatura va aumentando, el material ferromagnético pierde sus propiedades y se comporta como un material paramagnético. Los materiales paramagnéticos tienen una pequeña susceptibilidad positiva a los campos magnéticos y son muy débilmente atraídos por un campo magnético accionado desde el exterior. Estos materiales no retienen las propiedades magnéticas,
cuando se elimina el campo externo. Los materiales paramagnéticos incluyen el magnesio, el molibdeno, el litio y el tántano. Las propiedades paramagnéticas que se deben a la presencia de algunos electrones no apareados y a la realineación de la trayectoria de los electrones que el campo magnético externo causa. Las partículas pequeñas de acero inoxidable pueden volverse paramagnéticas, lo cual significa que los imanes fuertes las pueden atraer. En las sustancias paramagnéticas, la susceptibilidad magnética es muy pequeña comparada con la unidad. Los materiales paramagnéticos sufren el mismo tipo de atracción y repulsión que los imanes normales, cuando están sujetos a un campo magnético. Sin embargo, al retirar el campo magnético, la entropía destruye el alineamiento magnético, que ya no está favorecido enérgicamente. A campos magnéticos bajos, los materiales paramagnéticos exhiben una magnetización en la misma reacción del campo magnético y cuya magnitud se describe por la ley de Curie, que M va a ser igual a C por B entre T. En esta ecuación, M es la magnetización resultante, B es la densidad del flujo magnético del campo aplicado, T es la temperatura absoluta en grados Kelvin y C es la constante específica de cada material, su constante de Curie. Esta ley indica que los materiales paramagnéticos tienden a volverse más magnéticos al aumentar el campo aplicado y cada vez menos magnéticos al elevarse la temperatura. La ley de Curie solo es aplicable a campos bajos o temperaturas elevadas y que falla en la descripción del fenómeno cuando la mayoría de los momentos magnéticos se hallan alineados, cuando nos acercamos a la saturación magnética. En este punto, la respuesta del campo magnético al campo aplicado deja de ser lineal. Llegado al punto de saturación, la magnetización es la máxima posible y no crece más, independientemente que se aumente el campo magnético o se reduzca la temperatura. A continuación, mi compañero pasará a explicarle el diamagnético. A continuación hablaré del tercer material, que es el diamagnético. El diamagnetismo es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. Es lo opuesto a los materiales paramagnéticos, los cuales son atraídos por los campos magnéticos. El fenómeno del diamagnetismo fue acuñado por Michael Faraday en septiembre de 1845, cuando se dio cuenta que todos los materiales responden, ya sea de forma diamagnética o paramagnética, a un campo magnético aplicado. Las sustancias son, en su gran mayoría, diamagnéticas, puesto que todos los pares de electrones con espín opuesto contribuyen débilmente al diamagnetismo, y solo en casos que hay electrones disparejados existe una contribución paramagnética o más compleja en sentido contrario. Algunos ejemplos de materiales diamagnéticos son el agua, bismuto metálico, el hidrógeno, el helio y los demás gases nobles, el cloruro de sodio, el cobre, el oro, el silicio, el germanio, el grafito, el bronce y el azufre. Nótese que no todos los citados tienen un núcleo par de electrones.
magnético que tiene un diamagnetismo no especialmente alto se ha usado como demostración visual, ya que una capacidad de este material levita con repulsión sobre un campo magnético lo suficientemente intenso a temperatura ambiente. Especialmente se verifica que los materiales diamagnéticos tienen una permeabilidad magnética relativa inferior a la unidad, una inducción magnética negativa. Entre las aplicaciones más importantes de los materiales ferromagnéticos se encuentran los transformadores de potencia, donde se utilizan en el núcleo de física y suben y bajan frecuentemente los voltajes de corriente alterna gracias a la variación del flujo. Una de las aplicaciones más importantes del paramagnetismo la encontramos en la resonancia paramagnética electrónica, de gran aplicación en distintos campos de la física y la química, e incluso la arqueología. La resonancia paramagnética electrónica es una técnica espectroscópica que permite detectar especies con electrónicos variados. Ello la ha convertido en la técnica preferida para el estudio de los electrones, así como para el estudio de los radicales libres. Algunas de las áreas donde se emplea son fermentaciones, producción de polímeros, desgaste de aceite de vehículos, producción de cerveza, entre otras. Los materiales diamagnéticos presentan susceptibilidades muy pequeñas y por lo tanto las fuerzas de repulsión son casi inapreciables. El grafito pirolítico es una excepción, un material fabricado con una estructura especial que le confiere un gran diamagnetismo. Eso sumado a su baja densidad y a los fuertes campos magnéticos que se consiguen con los imanes de aluminio, hace que el fenómeno sea apreciable. La mayoría de los materiales magnéticos están en la tabla periódica, la mayoría de ellos. Con esto concluimos el tema sobre los materiales magnéticos. Esperamos que este video te sea de mucha ayuda. Si te gustó, por favor, recuerda darnos un like. Gracias. Hasta pronto.